Una vez más, buenos días y vamos a ver qué el Señor nos tiene en esta mañana. Y quiero que abramos nuestra Biblia en la carta a Primera de Tesalonicenses, la carta Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Now, vamos a leer un versículo y a medida que avancemos vamos a leyendo otros versículos para tener base en lo que vamos a tratar en esta mañana. Primera de Tesalonicenses 5, vamos a leer un versículo 23. Y el mismo Dios de paz y os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Oremos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos y en medio nuestro, te damos gracias. Gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos de esta manera con el fin de aprender de tu palabra. Suplicándote, Señor, que ponga gracia en cada uno de nosotros y que podamos aprender en esta mañana, que seamos edificadas para la gloria de tu nombre. Bendice todo lo que hemos de hacer y te suplicamos, Señor, que habla en nuestro corazón en el nombre de Cristo. Amén. Como podemos ver, hemos leído este versículo. El hombre, único ser terrenal tripartito. O sea, nosotros somos uno en tres personas. Uno en tres componentes. Dios es trino, la trinidad de personas distintas pero coiguales en un solo Dios, el único ser supremo. En cambio, mis hermanos, el hombre, el ser humano, vamos a ponerle el nombre, porque el hombre, el ser humano es tripartito, una sola persona compuesta de tres partes: espíritu, alma y cuerpo, como hemos leído en este versículo. En otro sentido, cada persona es alma revestida del cuerpo, la parte física, y poseyendo un espíritu dado por el Creador. Cuando Dios hizo al hombre, nos dice Génesis capítulo 2, aquí nos dice en Génesis capítulo 2, el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea que Dios hizo un hombre, un ser viviente. Pero el pecado del hombre, lo llevó a la muerte, porque Dios le había dicho que si pecaba iba a morir. La primera muerte del hombre fue la muerte espiritual. Así que el espíritu es vivificado al creer esta parte no tangible, o sea, recibe lo espiritual. O sea, esta parte que el espíritu no se toca. Recordemos que cuando entró el Señor a la habitación donde estaban los apóstoles, después que Él les resucitó, ellos estaban allí escondidos, pues tenían temor de morir también. Y Él les dijo que lo palparan, me verás que no soy espíritus, tengo carne y hueso. O sea, se podía tocar, el espíritu no. Ahora, y por lo tanto,
es lo que hace a uno consciente de Dios, el espíritu. Es la parte más alta, más profunda y más noble de la persona. Y por su medio, se tiene conciencia de su creador y dueño. Nuestro Señor es nuestro creador, es nuestro dueño. Por consiguiente, es la parte donde Dios puede iniciar su obra de redención en el Espíritu, que Él hace la obra de redención. Antes, muerto a causa del pecado, porque el pecado llevó al hombre a la muerte. El Señor le dijo que no comieran, desobedecieron a Dios, caímos en pecado y nacemos entonces con un espíritu muerto. El espíritu del pecador arrepentido es vivificado por el Espíritu Santo. Ahora, busquemos base bíblica para poder entender esta realidad. En Efesios capítulo 2, el versículo 1, leamos. Y Él os dio vida a vosotros, Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que nosotros nacemos muertos, pero al creer en Jesucristo tenemos vida inmediatamente. En Romanos, también vamos a leer en Romanos, capítulo 8, el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Otra vez, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más, el espíritu vive a causa de la justicia. Y si leemos el 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que una persona que no tiene el espíritu no va a ser levantado. Es penoso como se predica tanto y se oye tanto que las iglesias, hay personas que están en la iglesia pero viven en desobediencia, y si viven en desobediencia debe tener cuidado. Tal vez el Espíritu Santo no mora en él, y si el Espíritu Santo no mora en él, es difícil para él cuando parte de este mundo sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Ahora se concluye que el espíritu del hombre vuelve a Dios cuando el cuerpo se muere. Cuando el cuerpo se muere, el espíritu vuelve a Dios. Si nosotros vamos a Eclesiastés capítulo 12, Eclesiastés capítulo 12, es que nos dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. O sea, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 23, 46, dice: entonces Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En tu mano encomiendo mi espíritu. Y en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, el versículo 58, la primera parte,
y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y si leemos el 59, podemos entender perfectamente a quién apedreaban. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Quiere decir que cuando nosotros partimos de este mundo, vamos a la presencia del Señor. Ahora, en ese momento, mis hermanos, el espíritu es recuperado por el Creador para su preservación. Y pienso yo, mis hermanos, pienso yo, y la futura identificación de las personas. Porque supóngase, el polvo está ahí, va tirado en la tierra. Ahora, cuando el Señor lo resucita, ese cuerpo, porque viene del polvo nuevamente, va a tomar su hombre interior, que es el espíritu y el alma. Así que se identifica como ha sido siempre. Ahora, esto sucederá cuando Cristo vuelva para los suyos, en el caso de los creyentes, de los salvados, o cuando la persona reciba sentencia de condenación eterna en el juicio final, en el caso de los perdidos. Esto es triste, pero es así. En Juan capítulo 4, el Evangelio según San Juan capítulo 4, el versículo 23 nos dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En Mateo 46, en 26, perdón, en Mateo 26, 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y aún la misma María, en Lucas capítulo 1, versículo 47, dijo: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Como podemos ver, mis hermanos, el espíritu fue dado por Dios, el espíritu de Dios, el espíritu no muere. Ahora, el alma, ¿qué nos dice del alma? El alma es redimida al creer. Esta parte representa la persona propia, el ser viviente, consciente de sí mismo, definiendo así su individualidad, existencia eterna. El alma es sede de las impresiones personales, emociones, pasiones, deseos y afectos. Si nosotros, que se ha leído tanto, Enrico y Lázaro, cuando Enrico le suplica el deseo que él tenía, o que tenía, no que tiene, porque él está ahí, sigue igual, que le dice a Abraham que mandara a alguien a predicarle a sus hermanos, porque tenía 5 hermanos, tenía 5 hermanos aquí en la tierra y él no quería que fuera ese lugar. Ese es su deseo para que ellos no fueran a ese lugar. Él deseaba, su alma deseaba, o sea que su alma estaba con él ahí, con Enrico. En realidad, el alma
sirve como puente de mediación entre el espíritu y el ser humano y su cuerpo. El alma posee varias características, entre ellas individualidad, personalidad, las emociones, el temperamento, responsabilidad, comprendiendo los valores y las decisiones inmortalidad. Inmortalidad. El alma no muere. También se puede identificar ciertos estados de alma, como la prosperidad y el abatimiento. Vamos a ver en Tercera de Juan qué nos dice la palabra de Dios. Tercera de Juan, en un capítulo, el versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiere decir que el alma, el Señor nos deja ver que sí, que en verdad, cómo prospera y el abatimiento del alma. El alma, aunque no material o física, es revestida de un cuerpo. Revestida de un cuerpo. Es la parte que experimenta la redención inmediata cuando uno recibe a Cristo como su Salvador. O sea que nacemos muertos en delitos y pecados. Cuando recibimos a Cristo, la cosa cambia para nosotros, a nuestro favor. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a ver qué dice, el versículo 19, el 18 primero. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Oye, ¿de quién la recibimos? Esa vida muerta es de vuestros padres. Dice el versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que, mis hermanos, nosotros heredamos el pecado. No, nosotros nacemos con el pecado. No es que nosotros nacimos bien y se nos fue. No, es que nacemos torcidos. Nacemos seres, ¿cómo puedo decirle? Apartados de Dios, separados de Dios. Ahora, cuando el cuerpo muera, el alma, el alma que es eterna, irá inmediatamente a su destino. Así como nosotros vemos en este pasaje de 1 Tesalonicenses 5:23, parecen tratar el alma y el espíritu como si fueran distintos el uno del otro. Pero la división nunca se define, ni se explica. Se distingue, pero no se dividen. Alma, cuerpo, alma y espíritu se distingue, pero en ninguna parte se dividen. Hay quienes usan Hebreo 4:12, pero esa división no está clara. Sí, usan Hebreo 4:12 como que es la forma que se divide, pero vemos al rico allá en su lugar donde está ahora,
en padecimiento, con su deseo de que sus hermanos no vayan allí. El alma ya tiene el espíritu. Así es que es el hombre interior. El hombre interior sale del hombre, pero lo que queda aquí es la tierra. Ahora, para los creyentes, la muerte debe ser estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Eso es para los creyentes. ¿Qué dije? Para los creyentes, la muerte debe ser estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Leamos en 2 capítulo 5. 2 capítulo 5, el versículo 6 al 8, vamos a leer. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. El versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Y el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Filipenses capítulo 1, que nos dice Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en entredicho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Este era el apóstol Pablo. Ustedes recuerdan que el apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia, pero no es que el apóstol Pablo era un ateo, sino era un celoso de la religión judía, y él consideraba que esa nueva religión lo que estaba era blasfemando en contra de su Dios. Pero ahora Pablo dice que para él morir era ganancia, para él vivir era Cristo y él morir era ganancia. Qué bueno, mis hermanos. Nosotros que nacemos sin Dios y Cristo, sin esperanza, si nos adueñáramos de esta porción de la palabra que nos hablan tan claro, de cómo estos hombres que fueron a un perseguidor de la iglesia, mira cómo murió Esteban, que Dios no le toma en cuenta su pecado. Pues nosotros, cada día que creciéramos más, ¿sabe que estamos viviendo en un mundo de desorden? El mundo ni siquiera tiene orden. Yo estoy aterrorizado con el mundo de hoy, porque el mundo, ni siquiera hay ley hoy en el mundo. Las leyes son para algunos, pero no son leyes, sino injusticia. A mis hermanos, sin embargo, pasajes como 1 Corintios 15, vamos a leer 1 Corintios 15, vamos a leer algunos versículos en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, y el versículo 50. 1 Corintios 15, 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar, el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir
y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: su vida es la muerte en victoria. También vamos a leer en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a leer algunos versículos aquí también. Es que nos dice la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses, algunos versículos. Aquí vamos a leer del versículo 3, una porción muy conocida también por la iglesia. Y 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea, mis hermanos, aquí se describen que los creyentes, siendo resucitados, dándole cuerpo glorificado. ¿Sabe qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay quienes dicen que no, que después de muerto ya se acabó, se terminó. Que otros enseñan, no, si ya se fueron y están con el Señor, ya no hay resurrección. Ahora, mis hermanos, si los creyentes van a estar con Cristo inmediatamente, con su cuerpo completo, todo completo, ¿cuál es el propósito de la resurrección? ¿Cuál es el propósito de la resurrección? Mientras el alma y el espíritu del creyente van a Cristo, el cuerpo físico permanece en la tumba durmiendo. Todos lo sabemos porque eso. Yo fui a mi hermana a ese lugar donde su cuerpo está ahí. Por eso hay resurrección de los creyentes. Para todo el mundo, porque todos vamos a ser resucitados. Todos, tanto nosotros como los incrédulos. El asunto es que va a acontecer en la resurrección de los creyentes. El cuerpo físico es resucitado, glorificado y luego reunido con el alma y su espíritu. Ahora, este cuerpo, alma y espíritu reunificado y glorificado será posesión de los creyentes por la eternidad en los cielos nuevos y en la tierra nueva.
los que no reciben a Jesucristo como Salvador, muertos, son enviados inmediatamente a un lugar de retención temporal. Eso como dicen, bueno, como dicen por ahí, bueno, que una carta preventiva aquí en el mundo. Nosotros sabemos aquí, nosotros vemos la noticia ahí, que esta gente que tienen casos muy serios, lo ponen en una cárcel aquí en Manhattan hasta que luego lo mandan a su cárcel, donde van a purgar su sentencia, o sea, por mucho tiempo, que casi siempre. Ahora, sí, mis hermanos, esta cárcel, este lugar es temporal. ¿Para qué? Para esperar la resurrección final, juicio y destino eterno. Ahora tenemos que tener en cuenta que el destino eterno de una persona no cambiará. ¿Qué dije? El destino eterno de una persona no cambiará. La ubicación precisa de ese destino eterno es lo que cambia la ubicación. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y los creyentes, a los creyentes se les concederá finalmente entrada a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Maravilloso. El mar ya no existía más. O sea, el cielo nuevo y, o sea, el cielo, el nuevo cielo es el cielo atmosférico que está por sobre y alrededor de la tierra. Ahora, esta área ha sido dominio de Satanás. Porque es un cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, está contaminado, mis hermanos. Si nosotros leemos Efesios capítulo 2 y versículo 2, ¿qué nos va a decir? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, potestad, dominio, oiga, tiene poder, tiene dominio, poder, jurisdicción. Esto ha hecho el enemigo con este mundo que Dios creó para nosotros, pero nosotros desobedecimos al Señor y miren la condición que estamos. Ahora en Efesios capítulo 6, versículo también dice, Efesios capítulo 6, versículo 12, perdón, ¿qué nos dice? Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, otra vez potestades, gente con poder, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Ahora, para los incrédulos, vamos a ver qué dice Apocalipsis 20. Nosotros tenemos que cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20?
Apocalipsis 20, vamos a ver qué es lo que nos dice acerca de los incrédulos. Empezando en el versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis hermanos, este es penoso, muy penoso, lo que nosotros estamos leyendo aquí. ¿Por qué es penoso? Porque esto me aterra, porque tenemos familia, amigos, gente que queremos, y al mundo. Y esto es lo que va a acontecer, porque el hombre no quiere obedecer, el hombre quiere vivir a su manera. El hombre no quiere obedecerle a Dios. Por eso yo decía que la posición, bueno, va a cambiar, pero el destino externo es el mismo, es ahí, porque van a ser lanzados al lago de fuego. De ahí no saldrán más, no saldrán más, nunca jamás. No habrá dónde esconderse del juicio final de Dios. La reclusión en el lago de fuego será para siempre. Mis hermanos, y uno viendo al mundo cómo va, uno viendo al mundo que yo mismo no entiendo lo que está pasando. El orden que había en el mundo está roto. Yo veo a muchos predicadores que hablan que algo grande puede pasar en cualquier momento. Para nosotros, mis hermanos, lo bueno de todo esto para nosotros, aunque vivamos con nuestra alma apenada por la familia, sabemos que estamos seguros en la mano del Señor. Y que el Señor en cualquier momento, como dice el 1 Tesalonicenses 4, empezando el versículo 13, que al tocar de la trompeta, nosotros nos vamos a preceder a los que murieron, porque ya ellos están con el Señor. Simplemente ese cuerpo, ese cuerpo hecho polvo, volverá de nuevo a su alma y a su espíritu. Y así estaremos siempre con el Señor. Uno viendo la situación tan difícil, cuán difícil están los seres humanos. No hay amor por nada. Temor de andar en la calle. Mis hermanos,
Démosle gracias al Señor, que nosotros hemos creído en el Señor. Y pidámosle mucho y siempre al Señor por nuestros familiares. ¿Para qué? El Señor sabemos que tiene compasión. Nuestros hijos son la herencia que Él nos ha dado. Que ellos puedan también ser parte del reino de Cristo en la gloria, adorándole, alabando y glorificándole. Sí, mis hermanos. Para el no creyente, una vez más le repito, no habrá dónde esconderse del juicio final de Dios. La reclusión es en el lago de fuego, como dice este versículo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago, al lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. ¿Por qué la muerte segunda? Bueno, porque está muerto espiritualmente. Los hombres estamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Ahora, lanzado al lago de fuego es la separación, no fue el tiempecito que vivimos en este mundo, la separación eterna de Dios. Así como aquel hombre le decía, Padre Abraham manda a alguien que le predique, o sea, que le hable a mis hermanos para que no vengan a este lugar. Es penoso. Porque Abraham le dijo, allá tienen a los profetas, que lo oigan a ellos. Nosotros no podemos venir. Muchos dicen, nadie ha venido a decirme a mí cómo es allá arriba. Pero se llevan de personas igual que ellos, igual que nosotros. ¿Acaso yo vine del cielo? ¿Acaso yo vine del cielo? ¿Acaso yo descendí al corazón de la tierra? ¿Acaso yo volví y resucité del corazón de la tierra y ascendí a los cielos y estoy sentado a la diestra del Padre? No. Entonces, todos somos iguales. El único que lo ha hecho es Jesucristo. Descendió de los cielos, estuvo con nosotros aquí. ¿Qué hicimos con él? Lo matamos. Ahora, cuando llegó la hora, porque nadie pudo hacerlo, él puso su vida por nosotros. Ahora, él descendió al corazón de la tierra, se llevó cautivo a la cautividad. O sea, todas aquellas personas que habían partido, que son de él, se lo llevó. Y están en el cielo con él. Pero el rico y sus secuaces están en el mismo lugar. Herodes, Caín, toda esa gente están ahí, ellos están ahí juntos. Es penoso. Amigos, si hay amigos, nosotros no hablamos de nosotros, hablamos del Señor. El Señor fue que descendió del cielo y Él es que nos dice a nosotros cómo es allá, cómo es el infierno, porque Él fue que lo hizo. ¿Para quién? Mateo, vamos a ver en Mateo 25. ¿Para quién fue que el Señor hizo el infierno? Vamos a ver. Mateo 25, donde estoy, 25. Mire para quién el Señor hizo el infierno. Entonces, esto es Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartado de mí, maldito el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Así que el que quiere ir al infierno, simplemente lo que tiene que hacer es no obedecerle al Señor. Pero el que no quiera ir al infierno,
lo único que tiene que hacer es obedecerle al Señor como hemos hecho nosotros. Para la gente no es que se murió y se acabó, no se acabó. Por eso vemos al rico dando grito allí en aquel lugar, llorando de tristeza y de dolor y sin poder salir de ahí nunca. Es porque eso, el alma y el espíritu no se extinguen. No se extinguen, sino simplemente pasan a otro estado de vida. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a mantenernos firmes, esperando en ese día glorioso, cuando Él venga por nosotros. Los que se han ido, primero, están allí. Ellos terminaron, ellos ganaron. Nosotros seguimos con nuestra alma abatida. Pero le damos gracias al Señor porque tenemos esa esperanza gloriosa de que esto terminará. Padre, te damos gracias porque te tenemos a ti. Te damos gracias porque estamos seguros de que un día vamos a estar en tu presencia por toda la eternidad. Solo te suplicamos por nuestros familiares, que tú, Señor, nos lo has dado como herencia, que ellos puedan, Señor, entender que hay que seguir tus instrucciones para que un día estemos juntos en los cielos, alabando y glorificando el nombre que sobre todo el nombre. Bendice a cada siervo que se ha reunido en esta mañana con nosotros. Bendícelo y que toda la gloria y toda la honra tuya por los siglos de los siglos. Muchas gracias, Señor. Recibe en el nombre de Jesucristo. Amén.